Vamos a continuar ahora en esta lección sobre el tema de la capacitancia. Y antes de hablar acerca de qué es lo que ocurre cuando conectamos varios capacitores, me gustaría regresar a lo que vimos en la lección anterior cuando se calculó la capacitancia de un capacitor esférico. Entonces les recuerdo qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue considerar dos conductores esféricos concéntricos. Entonces aquí la idea es que esto representa esas dos esferas conductoras que tienen un mismo centro y diferentes radios. Entonces lo que hicimos fue pensar que se deposita de alguna forma, por ejemplo, conectando a una batería las armaduras de este capacitor. Las armaduras también se les llama placas, aunque tengan forma esférica o cualquier otra, aún así se les puede llamar placas o armaduras del capacitor, que son los conductores que forman el capacitor. Entonces, bueno, como vimos en la lección pasada, pensando en que la carga de la esfera interior es positiva, vamos a tener un campo eléctrico que sale en dirección radial como si procediera del centro. Entonces lo que hicimos en la lección anterior fue utilizar la ley de Gauss para calcular el campo en la región entre las dos esferas. De hecho, si aplicamos la ley de Gauss para calcular el campo afuera, como la carga total encerrada en cualquier superficie que envuelva a todo el capacitor, la carga total es cero. Entonces uno puede convencerse de que afuera el campo vale cero. Y similarmente en el interior de la esfera más pequeña, si colocamos por ejemplo una esfera concéntrica con las anteriores, pero una esfera imaginaria, la carga ahí encerrada sería cero, y también eso nos lleva a que el campo vale cero dentro de este hueco y afuera del capacitor. Todo el campo va a estar localizado en la región entre las dos esferas. Entonces lo que podemos hacer en lugar de usar la ley de Gauss de nuevo es aprovechar los conocimientos que ya teníamos previamente. ¿De qué se trata? Bueno, pensemos primero en la esfera más grande, la que tiene radio B. Esta esfera tiene una carga menos Q, y entonces en la parte exterior a esta esfera, el potencial que produce la esfera a una distancia R cualquiera, es decir, pensemos en algún punto que se encuentra a una distancia R del centro. Entonces el potencial en este punto P es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por menos Q, porque esa es la carga que esta esfera tiene entre la distancia. Ya sabemos que el efecto que esta esfera produce, si la carga está distribuida uniformemente, es que en el exterior, si estamos pensando en R's mayores que B, el potencial es el mismo potencial que tendríamos si absolutamente toda la carga estuviera concentrada en el centro. Así es de que aquí no es necesario recorrer toda la definición de diferencia de potencial y ley de Gauss, etcétera, sino que directamente uno puede aprovechar este resultado. En el interior, si estamos pensando en un punto, por ejemplo aquí, que se encuentra a una distancia que voy a llamar R de nuevo, pero ahora esa distancia R es menor que B. Aquí en este punto el potencial es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0 por menos Q sobre B, una constante. Es decir, en el exterior el potencial decrece con la distancia. Mientras que el campo eléctrico decrece con el cuadrado de la distancia, y eso viene de la ley de Coulomb, el potencial solamente va disminuyendo con la distancia misma. Pero tan pronto como cruzamos esta esfera, dentro de este cascarón, el campo eléctrico vale cero. Y si el campo eléctrico vale cero, el potencial es constante. Entonces el valor que tenía el potencial en la frontera, vean, si aquí hago R igual a B, no me queda precisamente esta expresión. Bueno, ese es el potencial que va a existir en todo el interior. Es decir, si yo traigo una carga desde el infinito, una carga puntual unitaria hasta la superficie, este sería el trabajo que tendría que hacer. Pero ya una vez que me interno en este hueco, ya no hay que hacer ningún trabajo extra, porque aquí el campo vale cero, y entonces el valor del potencial que ya teníamos es el que vamos a seguir teniendo en el interior. Ahora simplemente lo que necesitamos es utilizar el principio de superposición. Entonces ahora a esta esfera grande de radio B
le agregamos esta esfera más pequeña de radio A, que tiene una carga Q depositada en su superficie que se reparte de una manera uniforme. Entonces, en cualquier punto en el interior de esta región, dentro de la esfera de radio B, pero afuera de la esfera de radio A, ahí lo que va a ocurrir es que vamos a tener una superposición de los dos potenciales. Aquí en este punto el potencial sería, por una parte, menos Q sobre 4pi epsilon 0b, que es el potencial producido por la esfera grande, más 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q entre R, si R es esta distancia al centro común de las dos esferas. Entonces, para este punto que aquí tendríamos, en la región donde hay campo eléctrico, aquí esta esfera pequeña produce un campo eléctrico que no es cero y produce un potencial que tiene justamente esta forma, la misma que habíamos empleado antes. Precisamente aquí estaríamos hablando de un punto afuera de este cascarón, entonces esta misma expresión es válida. Entonces, el potencial en los puntos en esta región va a estar dado por una suma de un término constante, que es el que corresponde a este cascarón, y un término variable que depende de R, que es el que corresponde al efecto producido por el cascarón más pequeño. Por lo tanto, en esta superficie, vean ustedes que el potencial, una vez que tenemos las dos esferas presentes, aquí en el análisis anterior se suponía que nada más teníamos una sola esfera. Ahora ya tengo las dos, superpongo los dos potenciales. Entonces, en este punto, el potencial pues sería menos Q sobre 4pi epsilon 0b más Q sobre 4pi epsilon 0b, porque precisamente el valor de R en este punto, es decir, el valor de esta R en este punto es B, entonces sustituyo la R por la B y como podemos ver el resultado es 0. En cambio, en este punto de la esfera más pequeña, el potencial se puede calcular con la misma expresión que tenemos aquí arriba, pero ahora la R vale A minúscula. Entonces lo que vamos a tener es menos Q sobre 4pi epsilon 0b, igual que antes, más Q sobre 4pi epsilon 0a, porque en este punto la R, esta coordenada radial, vale A minúscula, entonces eso es lo que corresponde. Y esto ya se puede escribir de otras formas equivalentes, como por ejemplo Q sobre 4pi epsilon 0, que multiplica a 1 sobre A menos 1 sobre B. Y si ustedes comparan con lo que vimos en la lección anterior, es exactamente el mismo resultado. Es decir, el potencial en la esfera mayor vale 0 y el potencial en la esfera menor tiene este valor. La diferencia de potenciales pues sería la diferencia entre estos dos valores. Como este vale 0, pues esta es la única diferencia que vamos a obtener y a partir de allí ya todo lo que habíamos visto anteriormente sigue siendo igualmente aplicable. Entonces vamos a pasar a otro asunto. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se conectan varios capacitores entre sí por medio de conductores. Entonces vamos a hablar acerca de la conexión de capacitores. Y hay dos formas básicas en que los capacitores se pueden conectar mediante alambres conductores, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de la conexión en paralelo. Entonces vamos a imaginar dos capacitores y voy a primero aquí indicar algo que vamos a estar utilizando en lo que sigue. Estas dos rayas paralelas que acabo de dibujar van a representar un capacitor. Esto, digamos, se asemeja físicamente, geométricamente, a un capacitor de placas planas paralelas. Pero si se tratara de un capacitor esférico, cilíndrico o de otra forma, en la clase anterior vimos cómo se calcula la capacitancia de capacitores planos, esféricos o cilíndricos, pero podemos fabricar y considerar capacitores de cualquier forma geométrica. De hecho, las dos placas no tienen por qué tener la misma forma, no tienen por qué ser dos planos o dos esferas o dos cilindros. Puede ser un elipsoide y una caja rectangular, en fin, habría muchísimas otras opciones.
De cualquier forma, en todos los casos, vamos a representar a través de diagramas un capacitor por un símbolo como este, simplemente dos líneas rectas paralelas que, bueno, vamos a suponer son de la misma longitud. Aquí quizá en mi dibujo original no se veían del mismo tamaño, pero la idea es esa, que son dos rectas paralelas de igual longitud y eso va a representar un cierto capacitor y ese capacitor va a tener una cierta capacitancia C1 que, bueno, ya sabemos cómo calcular de acuerdo a la geometría que tenga ese dispositivo, o si no podemos calcularlo, pues es algo que también se puede medir directamente con los instrumentos adecuados. Entonces tenemos un capacitor que quién sabe qué forma tenga y lo único que nos interesa en este momento es que tiene una cierta capacitancia que podemos calcular o medir. Y ahora vamos a suponer que tenemos un segundo capacitor, aquí lo dibujo más a la derecha. Entonces es otro capacitor, de nuevo un par de líneas paralelas supuestamente del mismo tamaño. Y lo que significa conectarlos en paralelo es que mediante conductores, mediante alambres, conectemos una placa o una armadura de un capacitor con una placa o armadura del otro y algo similar con el otro par de placas de estos capacitores. Entonces aquí lo que tenemos en este diagrama es precisamente lo que se llama una conexión en paralelo de dos capacitores que tienen ciertas capacitancias que pueden ser iguales o diferentes, no importa. Entonces lo que queremos determinar es cuál es la capacitancia del sistema ya compuesto. Es decir, yo puedo ahora, mediante otros conductores, conectar todo esto a una batería. Entonces ustedes imagínense que estas líneas continuas son alambres conductores y bueno, de nuestra experiencia creo que no hay mucho que comentar. O sea, sabemos que los alambres pueden utilizarse para conducir la carga eléctrica, precisamente en una instalación doméstica o industrial. Precisamente tenemos cables que sirven para llevar la carga eléctrica de un lugar a otro. Entonces aquí justamente eso es lo que estaríamos suponiendo. Estos extremos de estos conductores, como dije anteriormente en la lección anterior, podríamos imaginar que se conectan a una batería y vamos a suponer que a través del conductor de arriba hay una cierta carga que llega hasta este dispositivo compuesto y esa carga que vendría fluyendo al dispositivo pues se va a distribuir por medio de los conductores de tal manera que a uno de ellos le va a tocar una cierta carga Q1 y al otro le va a tocar una cierta carga Q2. Suponiendo, recordando que la carga eléctrica se conserva, entonces eso quiere decir que vamos a estar dándole al dispositivo una carga total Q, que sería precisamente la suma de Q1 más Q2. Es decir, si vemos todo este dispositivo como un solo objeto, si imaginamos que todo esto lo metemos dentro de una caja que no nos permite ver el interior, lo único que estamos aquí considerando es que a esa caja entra una cierta carga total, digamos positiva, que se va a distribuir sobre estos dos capacitores. Aquí suponemos que en un inicio los capacitores estaban descargados, entonces ahora esta carga fluye de esa forma y de manera similar habría una carga menos Q que viene de la otra terminal de la batería, de tal manera que aquí vamos a tener una carga menos Q1 y aquí una carga menos Q2. Como dije antes, el diagrama no nos compromete a que estos capacitores sean capacitores de placas planas paralelas. Podría tener cualquier forma, como ya dije. Entonces aquí no nos interesa mucho exactamente cómo sea el campo eléctrico que se genera en el dispositivo. Lo importante es que aquí hay una cierta capacitancia y esa capacitancia, recordemos cómo se define. La capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial. Entonces aquí habría una cierta diferencia de potencial entre las placas. Voy a llamarle delta V, como ya hicimos en la lección anterior. Este delta V, recuerden, es la diferencia de potencial que hay entre estas dos placas, pero esa diferencia de potencial tiene que ser la misma diferencia de potencial que hay entre esas otras dos. Es decir,
aunque en principio la capacitancia C1 y la capacitancia C2 pueden ser diferentes y las cargas Q1 y Q2 también pueden ser diferentes, lo que no va a ser diferente es la diferencia de potencial que haya entre estas dos placas y estas otras dos. Estos conductores que están aquí conectando a los capacitores hacen que el potencial en esta placa de arriba sea el mismo potencial que en esta placa de arriba. Por otro lado, aquí la presencia de este conductor hace que el potencial en la placa de abajo sea el mismo potencial en la placa de abajo del segundo capacitor. Entonces, como este potencial y este potencial son iguales, y este potencial y este otro son iguales, la diferencia que hay entre estas dos placas es la misma diferencia que hay entre estas dos. Por eso no es necesario llamarle delta V1 a lo que tendríamos en un capacitor y delta V2 a lo que tendríamos en el otro. Es la misma. Entonces, por definición de capacitancia, la capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, y similarmente la capacitancia C2 es la carga Q2 entre delta V. De aquí podemos precisamente constatar que, aunque la diferencia de potencial sea la misma, si las capacitancias son diferentes, las cargas que vamos a tener en cada capacitor van a ser en principio diferentes. Aquí se puede ver si C1 y C2 son diferentes, aunque delta V sea la misma, eso necesita que Q1 y Q2 sean distintas. Entonces, como dije, vamos a imaginar que todo esto está encerrado en una caja que no nos permite ver el interior. Lo único que vamos a ver es que una cierta carga fluyó hasta este dispositivo y entonces la capacitancia equivalente, voy a escribirla de esta manera, sería, pues de nuevo por la misma definición, la carga que nosotros estamos proporcionando al dispositivo, y la carga que está entrando a todo el dispositivo es la carga Q, que es la suma de estas dos cargas, entre la diferencia de potencial. Vean que la definición sigue siendo la misma. Capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial que hay en los extremos que vemos desde afuera de la caja es la misma diferencia de potencial que hay en cada capacitor. O sea, que aquí como denominador vamos a tener la misma delta V que teníamos en las fracciones anteriores. Entonces, tomando en cuenta que la Q es Q1 más Q2 y que esta fracción se puede partir de esta manera, la conclusión a la que se llega es que cuando tenemos un par de capacitores conectados en paralelo, que es precisamente conectados de esta manera, la capacitancia equivalente del sistema es simplemente la suma de las capacitancias. Ese es el resultado importante que uno puede memorizar, pero realmente no es importante hacerlo. Lo que sí es importante es simplemente recordar cuáles son los argumentos que nos llevaron a esa conclusión. La otra conexión, la otra forma en que los capacitores se conectan frecuentemente, aunque estas dos formas que estamos aquí tratando no son las únicas, pero son las más usuales. Vamos a hablar ahora de la conexión en serie. De nuevo vamos a imaginar dos capacitores. Este sería un capacitor que tiene una cierta capacitancia C1 y otro capacitor que tiene otra capacitancia en principio distinta C2. Y ahora, en lugar de conectarlos como se muestra en el dibujo de arriba, lo que queremos hacer es, mediante conductores, hacer esto que está aquí. Esto es lo que se llama una conexión en serie. Y de nuevo conviene imaginar que todo esto se encierra en una caja que no nos permite ver el interior. Lo único que vemos es que cuando conectamos estos extremos a una batería, va a haber carga eléctrica que entra al dispositivo. Entonces a esa carga le llamo Q. Esa carga ahora se va a depositar en la placa superior de este capacitor C1. De la otra terminal de la batería vamos a tener una carga menos Q que entra en el otro extremo. Y ahora vean que esta parte del medio está aislada del resto. Esto es una especie de isla a la cual se supone que la carga no puede llegar, porque aquí hay un hueco vacío, no conductor, por donde la carga no va a poder pasar. Bueno, pero si aquí imaginamos que hay carga positiva, que es lo que aquí esto sugiere, entonces esa carga positiva va a atraer carga negativa que se va a acumular
en esta placa inferior, pero como esto estaba originalmente, se supone, en un estado neutro, con una carga total 0, si a esta placa emigra una cierta carga menos Q, entonces automáticamente va a aparecer una carga más Q en esta otra placa, de tal forma que la carga total sigue siendo 0. Entonces, aquí no es que la carga haya brincado, sino que esta isla, que era eléctricamente neutra, sigue siendo neutra. La carga total sigue siendo 0, pero cada uno de los capacitores va a verse ahora cargado. Si recordamos otra vez la definición de capacitancia, entonces C1 sería igual a la carga que hay en sus armaduras, que se llama Q, entre la diferencia de potencial, que voy a llamar delta V1, y la capacitancia C2 sería Q. Vean que en el caso de la conexión en paralelo que vimos antes, lo que es común es la diferencia de potencial. Aquí en la conexión en serie, lo que es común en los dos capacitores es la carga. Aquí las cargas podían ser diferentes. Aquí la carga es la misma, entonces no hay necesidad de llamar Q1 y Q2, es la misma. En cambio, lo que va a tener que ser diferente en general es la diferencia de potencial que hay entre las armaduras. Es decir, aquí habría una cierta diferencia de potencial, aquí hay otra diferencia de potencial en principio distinta de la anterior. Pero entre los dos extremos hay una diferencia de potencial que sería la suma de los dos. Es decir, si ahora calculamos, como en el caso anterior, una capacitancia equivalente, de nuevo nos basamos en la definición. La capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, pero la carga que llegó de la batería es esta que tuvo que circular a través de este conductor. Sí, pero esa carga es lo mismo que esta carga, lo mismo que esta carga, así es de que ahí no hay que hacer ninguna diferencia utilizando subíndices. Pero esta diferencia de potencial que hay entre esos extremos no es la misma que la diferencia de potencial que hay entre estos dos, o la diferencia de potencial que hay entre estos dos, sino que esta diferencia de potencial, como podemos ver fácilmente, tiene que ser la suma de las diferencias de potencial delta V1 y delta V2. El argumento es muy sencillo. Voy a pensar en la siguiente forma. Voy a llamarle A este punto, C a este punto. Bueno, mejor C creo que es un nombre en este caso inconveniente. Mejor vamos a llamarle D. No le llamo C porque la C se puede confundir con la capacitancia. Y le voy a llamar B al punto de la placa inferior del segundo capacitor. Entonces, delta V sería la diferencia de potencial entre los extremos. Esta delta V, que no tiene subíndices, es la diferencia de potencial que hay entre los extremos, o sea, sería la diferencia de potencial, digamos, B de A menos B de B. O sea, me fijo en la diferencia que hay desde aquí hasta acá. Pero, sumando y restando, esto es lo mismo que B de A menos B de D más B de D menos B de B. Y ahora vean que esta diferencia que está aquí es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es lo que hemos llamado delta V1. Entonces esto sería delta V1. Y similarmente, esta otra diferencia, B de D menos B de B, sería la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. El punto D y este otro punto en la placa superior del segundo capacitor, en esta especie de I mayúscula, en todos estos puntos que están conectados mediante conductores, el potencial es el mismo. Entonces el potencial en D es el mismo que el potencial en este punto, y la diferencia B de D menos B de B, que sería la diferencia potencial que hay entre estos dos puntos, y eso lo hemos llamado delta V2. Así es de que aquí tenemos justamente esta relación. Entonces eso justifica el por qué en esta conexión en serie la diferencia de potencial en los extremos es la suma de las diferencias de potencial que hay a través de cada uno de esos capacitores por separado. Ya teniendo eso, lo que sigue es un proceso algebraico muy simple, porque si regresamos a la expresión
para la capacitancia equivalente. Aquí aparece delta V1 y delta V2. Entonces lo que podemos hacer es despejar de estas relaciones lo que son delta V1 y delta V2. Voy a hacerlo con mucho detalle. Delta V1, vean ustedes, es Q sobre C1. Delta V2 es Q sobre C2, es lo que viene precisamente de esta ecuación y de esta otra. Y ahora, regresando a la expresión para la capacitancia equivalente, lo que tenemos es que la C equivalente sería Q entre la suma delta V1 más delta V2, que aquí ya tenemos separadamente. Entonces delta V1 es Q sobre C1, delta V2 es Q sobre C2. Así es de que esto se puede escribir de esta forma como Q entre, tomando como, bueno, primero aquí hay un factor común en el denominador, que es esta con mayúscula. De hecho, haciéndolo un poquito más cuidadosamente, aquí lo que tendríamos es Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2, así se puede escribir. La Q entonces desaparece, entonces lo que queda es este resultado, que puede ser fácil de recordar. Esto, por supuesto, es lo mismo que 1 sobre C2 más C1 entre C1, C2, o sea, C1, C2 entre C1 más C2, pero en ocasiones resulta más fácil recordar que para una conexión en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias por separado. O sea, si nos quedamos con la igualdad entre la capacitancia equivalente y esto que está aquí, al tomar el inverso, esto es lo que vamos a tener simplemente. Entonces, esto es más fácil quizá, repito, de recordar que esta otra forma que, bueno, puede parecer un poquito no tan natural. Entonces, el resultado de estos cálculos que aquí tenemos se pueden ver en este momento. Para la conexión en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias de los capacitores, de los dos que estamos conectando. Y para una conexión en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Entonces, otra vez, como dije antes, no es tan importante memorizar los resultados. Es bueno saber dónde están en todo caso, pero lo importante es entender bien de dónde se obtuvieron estas relaciones, porque en un momento dado eso puede ser mucho más útil, sobre todo tomando en cuenta de que no todas las conexiones entre capacitores tienen que ser o serie o paralelo. Podemos pensar en conexiones un tanto más complicadas que eso, pero estas son las que más comúnmente se consideran, sobre todo a un nivel elemental. Bueno, vamos a ver que un capacitor ahora almacena, no solamente carga una vez que está cargado, sino que también almacena energía. Ya de esto estuvimos hablando en el tema anterior, cuando se habló acerca de potencial electrostático. Precisamente ese potencial tenía que ver con la energía electrostática almacenada. Bueno, aquí cuando cargamos un capacitor vamos a tener no solamente carga almacenada, sino energía almacenada. Y para ver cómo se determina qué tanta energía tiene un capacitor cargado, vamos a analizar una forma en que un capacitor se podría cargar. Entonces vamos a hablar acerca de la energía almacenada en un capacitor. Entonces vamos a imaginar un capacitor. Aquí, para hacer las cosas sencillas, pues conviene pensar en un capacitor de placas planas paralelas, pero insisto, el mismo análisis, las ecuaciones que vamos a ver van a ser igualmente aplicables si tenemos un capacitor de cualquier otra forma. Pero bueno, aquí para hacer las cosas concretas vamos a pensar así. Entonces imaginemos que el capacitor está originalmente descargado. Entonces no habría diferencia de potencial entre las placas, no hay campo eléctrico, no hay carga, nada. Y ahora lo que vamos a imaginar es que poco a poco vamos a tomar
cargas de una de las placas a la otra. Es decir, tomemos en cuenta de que esta placa podría ser un trozo de cobre o de cualquier otro metal, en donde precisamente la carga total vale 0, porque hay un equilibrio entre la carga positiva de los núcleos y la carga negativa de los electrones. Así es de que si aquí hay 10 a la 20 núcleos positivos, pues también tenemos 10 a la 20 electrones que hacen que la carga total valga 0, y algo similar ocurriría en la otra placa. Pero vamos a imaginar que de alguna manera, quién sabe cómo, vamos tomando electrones de una de las dos placas y los vamos pasando a la otra. Al hacerlo, vamos a ir acumulando en la placa de abajo carga negativa, y en la de arriba, como estamos quitando electrones, va a irse cargando positivamente. Entonces vamos a ir haciendo este proceso poco a poco, y en una etapa intermedia lo que va a ocurrir un cierto tiempo después es que vamos a tener la placa de arriba, decía, con una cierta carga Q, la placa de abajo con una carga menos Q, gracias a este proceso de estar llevando electrones de un lado para otro. Entonces ahora vamos a estar de esa manera cargando el capacitor, no conectándolo a una batería, sino pensando en este proceso que conceptualmente es algo más simple. Simplemente tomamos cargas y las vamos moviendo. Ahora, una vez que hemos comenzado a hacer este proceso de llevar cargas de un lado para otro, como dije antes, el capacitor que originalmente estaba descargado pues va a irse cargando gradualmente, y la placa de arriba, como está perdiendo electrones, dije, va a estar cargándose positivamente. La placa de abajo, que está aceptando estos electrones, va a cargarse negativamente. Entonces vamos a tener un campo eléctrico que va a ir, como de costumbre, de las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces aquí hay un cierto campo eléctrico. Ya en la lección anterior habíamos visto cómo se puede determinar este campo eléctrico, pero en este caso eso no es tan importante. Lo importante es esto, que entre estas dos placas hay una cierta diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial la podemos calcular mediante la definición de capacitancia. De hecho, en este momento el pensar en el campo eléctrico no va a ser necesario, así es de que para que no nos distraigamos con él, ya borro este símbolo. Lo importante, insisto, es que la capacitancia, y la capacitancia, recuerden una cosa importante, depende de las propiedades geométricas del capacitor, depende de los radios, si son cilindros o son esferas, dependen de las áreas y de la separación entre las placas, si estamos hablando de placas planas paralelas. Y lo que vamos aquí a suponer es que durante todo este proceso la forma del capacitor no cambia, no vamos a acercar más una placa con otra, no vamos a deformarla, nada, toda la geometría sigue siendo la misma, así es de que la capacitancia va a seguir siendo la misma. La carga puede variar, al principio la carga vale 0, y gradualmente vamos a tener más carga positiva arriba, más carga negativa abajo, pero la capacitancia sigue siendo la misma. Así es de que en este momento esa capacitancia, que es algo fijo, pues va a seguir siendo la carga entre la diferencia de potencial. Entonces, entre estas dos placas hay una cierta diferencia de potencial que de aquí se puede determinar. La diferencia de potencial entonces sería Q sobre C. C es fija, la carga Q es variable, y mientras más electrones sigamos llevando de un lado para otro, más carga se está acumulando de un lado, más carga positiva entonces surge del otro lado. A mayor carga hay mayor diferencia de potencial, así es de que cada vez nos va a costar más trabajo llevar cada electrón de un lado para otro. Al principio, el primer electrón que llevamos de un lado para el otro es gratis porque, bueno, no gratis en realidad, pero va a ser casi gratis porque la carga va a ser casi 0. Si quitamos un electrón de la placa de arriba, entonces va a haber aquí un exceso de carga positiva. Sí, pero ese exceso es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, el electrón que estamos desplazando
va a sentirse atraído por la carga positiva que está dejando vacante, pero de este lado que está descargado no va a tener ni atracción ni repulsión aparentemente. Entonces ahí va a ser mínimo el trabajo que necesitamos hacer. Pero cada vez que llevemos más y más electrones de un lado para otro, más y más carga se está acumulando, más y más campo vamos a tener, una mayor diferencia de potencial va a existir, y mientras mayor diferencia de potencial exista, vamos a tener que realizar mayor trabajo. De hecho, el pedacito de trabajo que vamos a necesitar hacer al mover un pedacito de carga, es decir, ya no pensemos en una carga de un electrón, sino pensemos en una carga de Q, un pedazo de carga que vamos a estar moviendo de una placa a la otra. Entonces, el trabajo que nos va a costar llevarla de un lado para otro, pues ya sabemos por la definición de diferencia de potencial, ya sabemos que ese trabajo es dQ por la diferencia de potencial, que se llama delta V. Esto tiene que ver con las primeras lecciones sobre potencial electrostático. Esa fue la definición. La diferencia de potencial precisamente se definió como el trabajo hecho por unidad de carga. Entonces, si aquí hay una cierta diferencia de potencial, esa diferencia de potencial me dice qué tanto trabajo necesito hacer para llevar un poquito de carga de un lado para otro. Entonces, esta expresión sería correcta. Pero delta V ya se puede calcular de esta otra forma, así es de que esto equivale a Q por dQ sobre C. Pero este es el pedacito de trabajo que hacemos con cada pedacito de carga que trasladamos. ¿Qué pasa al final cuando terminemos y al final, ya que está tan cargado como queremos el capacitor, vamos a tener una cierta carga Q en una de las armaduras y una carga menos Q en la otra? Y lo que yo quiero saber es qué tanto trabajo se hizo para comenzar con el capacitor descargado y finalmente terminar con una cierta carga total Q mayúscula en una placa y menos Q en la otra. Para eso, pues todo lo que tengo que hacer es sumar los pequeños trabajos que tuvimos que hacer al llevar poco a poquito las cargas de un lado para otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar o, en pocas palabras, finalmente integrar, es decir, el trabajo total, que precisamente se va a convertir en la energía que estaría almacenada en el capacitor una vez que queda cargado con esta carga Q. Entonces, esa W que se convierte en energía sería la suma de estos pedacitos de trabajo, o sea, la integral de Q de Q sobre C. C, como ya insistí, es una constante. La capacitancia no depende de qué tanta carga tenga el capacitor, depende nada más de su forma, de sus dimensiones. Entonces esta C mayúscula que está aquí en el denominador se puede extraer, y la carga Q, que sería aquí la variable de integración, comienza siendo 0 cuando el capacitor estaba descargado y termina siendo esta carga total Q mayúscula, que es la que nos interesa conseguir finalmente. Entonces, de las propiedades elementales de la integración, este 1 sobre C sale por ser una constante multiplicativa. Q por dQ tiene una primitiva que es Q cuadrada sobre 2, y esto hay que evaluarlo entre 0 y Q mayúscula. Por lo tanto, el resultado final es Q cuadrada sobre 2C. Y esta es una relación bastante simple, bastante fácil de recordar. La energía almacenada en un capacitor una vez que lo cargamos es la carga que finalmente tiene entre 2 veces la capacitancia. Esto se puede escribir de otra forma alternativa, que es la siguiente. Si recordamos que la capacitancia otra vez es la carga entre la diferencia de potencial, entonces aquí al final, aquí si gustan voy a agregar la etiqueta de final, porque la carga Q mayúscula ya es la carga final. Entonces ya que terminemos de cargar el capacitor entre las armaduras, va a haber una cierta diferencia de potencial, que no es el 0 que había en un principio, ni es el valor intermedio, sino que ya es el valor que depende de la carga que finalmente hemos aquí conseguido acumular. Entonces, de esta que sigue siendo la definición básica, podemos eliminar la carga Q si queremos, y entonces la Q mayúscula, que es la carga final, sería C por la delta V final. Entonces
la energía almacenada en el capacitor se puede calcular también de esta manera, como 1 sobre 2C por la Q cuadrada, pero la Q cuadrada es C cuadrada por la delta V final al cuadrado. Simplificando, esto queda como 1/2 de C por la diferencia de potencial final al cuadrado. Entonces tenemos aquí dos expresiones, dependiendo de lo que tengamos como dato. Podemos calcular la energía en términos de la carga o la energía en términos de la diferencia de potencial. En un caso la capacitancia aparece en el denominador y en el otro la capacitancia aparece en el numerador. Entonces bueno, esa es la relación y este resultado es bastante útil e interesante porque nos permite ahora ver las cosas de una forma que finalmente resulta bastante conveniente. Es decir, aquí lo que podríamos pensar es que acumulamos la energía al ir moviendo cargas y lo que estamos logrando al final es que en esta región, entre las armaduras, existe un cierto campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que esta energía que está almacenada reside en el campo eléctrico que hemos creado. Es decir, estas cargas que estamos desplazando, podríamos pensar que ese trabajo que hacemos se está empleando para crear un campo eléctrico en una región donde no lo había. Al principio, cuando el capacitor estaba descargado, aquí no había campo eléctrico, al final hay un campo eléctrico. Entonces conviene pensar que la energía no está almacenada en una armadura o en la otra o en el dispositivo mismo, sino en el campo eléctrico que hemos creado. Y esto particularmente es un punto de vista que conviene utilizar cuando uno toma en cuenta que los campos eléctricos y los campos magnéticos, de los cuales no hemos hablado todavía, pero bueno, creo que no es indispensable en este momento agregar mucho acerca de ellos, ya de la experiencia que uno tiene a nivel muy elemental y básico, bueno, sabe que existen campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces conviene pensar que la energía está en los campos y, por ejemplo, cuando pensamos en la forma como el Sol hace llegar energía a la Tierra, recuerden, aquí en la Tierra, por ejemplo, podemos utilizar la energía solar para producir energía eléctrica. Entonces, esa energía que nos llega del Sol a 150 millones de kilómetros, ¿cómo es que llega hasta la Tierra? Bueno, una forma de interpretarlo es pensar que la radiación solar acarrea energía y esa energía está precisamente en la radiación que el Sol emite y esa radiación lo que consideramos es que precisamente está formada por campos eléctricos y magnéticos que llevan energía y esa energía es la que nosotros, por ejemplo, podemos aprovechar o hace que la Tierra mantenga una cierta temperatura promedio que es adecuada, entre otras cosas, para la vida que conocemos aquí en el planeta. Entonces, esa sería pues una segunda visita al tema de la capacitancia. Todavía no hemos visto algunos ejemplos de todo esto ya donde aparezcan cantidades numéricas, pero ya en las siguientes lecciones vamos a estar hablando de esos otros aspectos. Entonces, por ahora, para no extender mucho esta lección, aquí quiero concluir y, como de costumbre, bueno, espero que todo esto sea accesible y que las dudas que tengan pues me las comuniquen. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente entrega.